Es bueno Dios con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Es bueno Dios con nosotros. Y pensar que cuando yo terminé de predicar el día domingo aquí, cuando terminamos la reunión, algo estaba sucediendo a nivel económico, a nivel país. Tal vez usted de la primera manera no va a entender el nombre o el título del mensaje, no lo va a entender, pero vamos a ministrarlo a lo largo de esta noche. Yo sé que Él tiene una palabra para nosotros, pero yo me fui el día domingo aquí, me fui a mi casa y me fui a ver los resultados que arrojaron las elecciones primarias, de la cual la mayoría de nosotros pasamos por el cuarto oscuro para votar. Y me encontré con una sorpresa de los resultados, pero esa misma noche y al otro día empezaron a ocurrir cosas. Decirle que tenía al lado, empezaron a ocurrir cosas. Entonces, bueno, sobre esas cosas que ocurrieron, me gustaría poder hablar unos segundos. Recién, hace un rato estoy hablando con el pastor Daniel, estoy esperando que me mande un mensaje, estoy esperando un mensaje de Madrid, del pastor Daniel Sandoval. Estuvimos hablando todos estos días y me prometió que me iba a mandar un mensaje para poder hacérselo llegar a usted, un audio desde Madrid. Y él me preguntaba cómo estaba la situación económica, cómo estábamos. Y bueno, y en base a esas preguntas que me hacían, yo pude abrirme a la voz del Espíritu Santo para que Él me pudiera ministrar y me pudiera recordar algunas cosas. Entonces, cuando me voy de acá el día domingo, voy a ver los datos así de la tele, lo que decía con respecto a la economía. Llegó el día lunes con un dólar a 70 pesos, de 46 a 70. Un riesgo país de 800 puntos a 1900 puntos. Me levanto a la mañana el lunes con un país, literalmente decían los medios, incendiado. Algunos se animaban a decir, ya tiene que renunciar el presidente de la nación. Otros decían, ¿a qué hora va a renunciar el presidente de la nación? Entonces en otros países se preguntaban, ¿a qué hora es que el presidente iba a renunciar? ¿A qué hora se iba a ir? Y en el mientras tanto, yo con mi expectativa pensando en nosotros como hijos de Dios, pensando en el futuro o en la vida de los argentinos, pensando en qué iba a pasar. ¿Verdad que nosotros como argentinos tuvimos una semana, sí que tuvimos una semana bastante movida, ¿sí o no? Tuvimos una semana bastante movida. Pero cuando comencé a hacer este mensaje, que fue entre el martes, el miércoles, el jueves, fueron 3 días de estar estudiando, fueron 3 días de buscar a Dios, fueron 3 días de pedirle a Dios que nos hable de lo que Él nos quería decir. Entonces, el Señor me recordaba 2 cosas. Diga conmigo 2 cosas. El Señor me llevó a recordar 2 cosas. La primera es que cuando terminamos 2018, el Señor nos decía que este año, que el año 2019, iba a ser un año de oportunidades, que iba a ser un año de ventanas abiertas, no puertas. Fue claro el Señor cuando nos dijo, no puertas, pero sí ventanas. Las puertas se iban a achicar. Es decir, ya el Señor de antemano nos estaba diciendo, yo lo hablé con mi círculo íntimo y les dije, varones, estemos atentos, porque la economía va a disparar en algún momento. Yo creo que me animé a decirles, después del 6º mes va a volar la economía del país, y es ahí donde tenemos que aferrarnos a que va a ser un tiempo de oportunidades. El Señor me recordó que era un año de oportunidades, que era un año de ventanas abiertas, que era un año donde se cerraban ciclos, donde era un año como una ventana, que Él nos iba a dar oportunidades únicas. ¿Usted se acuerda de todo esto? ¿Lo hablamos acá, sí o no? Entonces el Señor lo primero que me recordó fue su promesa.
esto es lo que va a pasar. Luego de que yo estoy ahí en mi casa, prendo la tele, tú, de vuelta, riesgo país, 68.000, dólares, nadie sabe, euro, nadie sabe, pesos chilenos que nosotros estamos acostumbrados a manejar, nadie sabe. Es decir, no había una economía estable lunes, martes, miércoles, una economía estable sin un valor a la vista. Entonces el Señor me recuerda y me dice, te dije que iban a ser 4 meses de favor, que venían por delante 4 meses de bendición económica. El Señor me decía, te recuerdo que te dije que vienen 4 meses de un tiempo de prosperidad sobrenatural. ¿Usted escuchó esto en esta casa, sí o no? ¿Lo escuchó? El tema es que el cuadro político-social no era de lo mejor. Entonces yo no entendía qué el Señor me quería decir. Entonces, Dios me recordaba sus promesas, Dios me recordaba que era un año de oportunidades, Dios me decía que eran 4 meses que íbamos a vivir una prosperidad sobrenatural, los 4 últimos meses del año. Pero nuestra realidad político y social era muy, pero muy difícil. El tema es cómo yo y vos nos paramos frente a las promesas de Dios. Ese es el punto. Porque en esta noche nosotros decíamos, algo grande viene. ¿Sí o no? ¿Decíamos eso? Es más, decíamos que algo grande, algo bueno viene a mi vida. ¿Sí o no? ¿Lo decíamos, sí o no? Pero si yo te preguntaba esto, el martes a la mañana, cuando el país estaba, según los medios de comunicación, incendiado, yo no sé si vos y yo íbamos a creer que algo grande y bueno viene. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, nosotros tenemos que ver que en estos momentos de crisis, que los momentos de crisis es donde nuestra fe es verdaderamente probada. Yo no sé si vos te pones a mirar la tele como lo hago yo muchas veces, que yo miro un canal de noticias, estoy muy bien informado, y de repente si vos lo lees, o vos lo escuchás, o vos meditas lo que dicen, con tu raciocinio, con tu humanidad, con tu carnalidad, lo vas a ver de una manera. Pero si vos lo entendés, lo ves, lo analizás desde la perspectiva de un hijo de Dios, tu enfoque va a ser completamente diferente. La pastora comenzaba la reunión esta noche diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos ser agradecidos. Pero ¿cuántos de nosotros comenzamos lunes, martes, miércoles agradeciéndole a Dios por la economía del país? El tema está en esta noche, no vengo a hablarle de la fe, sino que le vengo a hablar de parte del Señor, a decirle que esto que está ocurriendo en nuestra nación, es lo que voy a denunciar, es un espíritu que está atacando a las naciones de la tierra, es un espíritu que está atacando regiones, está atacando sectores, no es un problema argentino. Decirle que tener al lado lo que está pasando, decirle, no es un problema argentino. Claro. Entonces, lo que vengo a denunciar en esta noche es un espíritu inmundo, un espíritu cíclico. Usted ya sabe que el demonio opera de una manera cíclica, es decir, siempre hace lo mismo. Mañana, pasado, dentro de un año, siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo no crea nada. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Decirle que tiene al lado, ahora va a empezar a hablar de plata. Yo le quiero decir así a los que vienen van a estar pensando, ay, va a hablar de plata. Decirle que le da vuelta, ahora va a empezar a hablar de plata. Y de bronca te voy a hablar de plata. Claro. Porque te quiero contar algo, si vos tenés algún problema con mi economía,
Tú lo entiendes, mi economía, te voy a contar algo. El Señor me dijo hace unos días, te voy a prosperar y bendecir de tal manera que cuando lo vean no lo van a poder creer. Y me dijo el Señor, prepárate, porque va a ser tanto lo que te voy a bendecir, que si te envidiaban antes, me dijo, imagínate, prepárate cómo te van a empezar a envidiar ahora. Amén. ¿En serio? ¿Eso me lo dijo a mí? Decirle a quien me ha dado, qué bueno que dijo nosotros. Qué bueno que dijo nosotros. En esta noche yo quiero denunciar un espíritu inmundo cíclico y el nombre de este espíritu se llama espíritu de sitio. Diga conmigo, espíritu de sitio. Espíritu de sitio. Levante una manito conmigo y diga para despertarse, espíritu de sitio nacional, así se llama, espíritu de sitio nacional. Miren qué poderoso. Vaya conmigo a Segunda Reyes, vamos a estudiar la palabra de Dios. Porque yo no le vengo a hablar de mi corazón, sino que yo vengo a establecer principios que habla la palabra de Dios. Y vengo a llevar a la luz a este espíritu inmundo, pero también vengo a establecer una palabra, una promesa que el Padre me llevó a no solamente a vivirla y experimentarla, el Padre ya me habló con tiempo lo que Él quería hacer. Vamos a Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 24. En una primera etapa vamos a leer Segunda Reyes 6, 24 al 33. Decirle al que tenés al lado, hoy tenemos té caliente y tenemos agua fría. Decirle al que tenés al lado, agua fría o té caliente, pregúntale. Si te dormís, el pastor te lo va a tirar encima, decirle. Asperísimo. Si usted me ve por YouTube, voy a empezar en esta noche a hacer esta práctica, estas bendiciones para con mis hijos. Así que decía en el lado, no te duermas. No te duermas. El pastor no te va a bautizar en aguas, sino en té caliente, decía. No te vamos a usar en agua, sino en té caliente. ¿Ya tiene usted la palabra de Dios, Segunda Reyes 6? ¿Lo tiene? Sí. Amén. Versículo 24. Amén. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 60. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo un gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno, diga conmigo, la cabeza de un asno. ¿Qué sería un asno? ¿Usted sabe lo que es un asno? Un burro. No mire a nadie, pero el asno en la Biblia significa burro. Dígale que tiene lado, no te hablan luego, quédate tranquilo. Claro. Dice que la cabeza de un burro o la cabeza del asno se vendía por 80 piezas de plata. Quédese tranquilo que ahora lo vamos a estudiar. Porque esto nunca lo había entendido en mi vida hasta estos días que lo pude estudiar. Dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Diga conmigo, 80 piezas de plata. 80 piezas de plata. Y mire lo que dice ahí. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Quédese tranquilo que ahora lo vamos a estudiar. Y dice que pasando el rey por el muro, una mujer le gritó, ¡salva, rey, señor mío! Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar, de tu cocina, de tu casa, de tu lavadero? ¿De dónde te puedo salvar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella le respondió, prepárese porque acá pasa algo poderoso y terriblemente feo. Dice, esta mujer que está acá al lado mío me dijo, da acá tu hijo y comámoslo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Comámoslo hoy, le dijo la mujer esta, y mañana comeremos el mío. A todos los niños, feliz día del niño. Versículo 29. Cocimos. ¿Cómo dice ahí? Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y dijo, así me haga Dios
y aún me añada si la cabeza de Eliseo, del profeta, queda sobre él hoy. Hasta aquí solamente la palabra de Dios en este tiempo. Yo le dije en esta tarde que venía a denunciar a un espíritu de sitio. La palabra de Dios dice que el pueblo de Siria puso un sitio sobre Israel. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Para aquellos que anotan, el título del mensaje en esta noche es Cumplimiento. Estamos hablando 850, 800 años antes de Cristo. El sitio económico, decirle que tenés al lado, ya existía. Claro. Es decir, que lo que estamos viendo hoy en nuestra nación y en otras naciones de la tierra es algo que ya 800 años antes de Cristo, ya el mismo infierno ya estaba operando. Decirle al que tiene al lado, lo que está pasando hoy, decirle, no es nuevo. Es decir, este mismo espíritu ya estaba operando 800 años antes de Cristo. Es decir, que estamos en el año 2019 más 800. ¿Alguien que rápidamente me haga esa cuenta? Vamos a suponer que esto es una casita, vamos a suponer que esta es otra casita, vamos a suponer que hacemos otra casita y así sucesivamente. Vamos a pensar que esas casitas son parte de un lugar o de una ciudad. ¿Está bien? Yo tendría que dibujarle ahí todo el cuadrito lleno de casitas. ¿Me sigue? Aquí adentro está el pueblo de Dios y cada uno con sus casas. El sitio significa que todos los enemigos del pueblo de Dios estaban alrededor de la ciudad. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Diga conmigo, nadie podía entrar y nadie podía salir. Es decir, todos los enemigos estaban alrededor de la ciudad. Porque si ellos estaban rodeados, ¿qué podrían comprar afuera de esa ciudad? ¿Qué podrían ellos vender afuera de esa ciudad? Entonces, es lo mismo que está pasando a nivel económico en muchas ciudades y en muchos países de la tierra. El enemigo se encarga de ponerle un sitio económico y nadie puede hacer nada. Esto es lo que hoy también está viviendo el pueblo de Venezuela. Decirle a que tenía al lado, esto no es nuevo. Me gustaría que puedan poner una imagen ahí que yo les di recién, que es la imagen de un burrito. Mire, ahí está el burrito Ortega. Dice la Biblia que algo que era muy caro en ese momento era la cabeza de un burro. Dice la Biblia ahí que la cabeza de un burro costaba ¿cuánto? A ver, búsquelo. Está en la Biblia, búsquelo por favor. 80 piezas de plata. ¿Cuánto, hermano Alejandro? 80 piezas de plata. 80 piezas de plata. Esté atento porque es muy fuerte. 80 piezas de plata costaba la cabeza de un burro. Entonces, mire lo que le voy a decir. Me fui al comentario bíblico, me fui al diccionario bíblico para ver qué era lo que significaba. La cabeza del burro costaba $513. Le digo cuánto salía hoy en plata argentina. 29.000 pesos. 30.780 pesos. Eso es lo que costaba la cabeza de un burro. Diga conmigo, wow. En este momento de la historia bíblica, el burro no era un animal para comer. Decirle que tenía un animal, no era un animal para comer. No es un animal para comer. El burro era caro, independientemente que era una fortuna lo que se pagaba para comer la cabeza. Pero el burro en este momento era un arma, mejor dicho, era un medio de transporte. Es decir, el burro en este momento, en ese momento de la historia, era como si fuera un auto de hoy. Es decir, no sé si usted sabe, pero en este momento no había autos.
no había medios de locomoción, no había trenes, no había aviones. En ese momento lo que se usaba para transportar, ¿sabe qué era? El burro. Entonces, la cabeza, solamente la cabeza para comer costaba 30.780 pesos argentinos. La Biblia habla de los alimentos que se pueden comer y de los que no se pueden comer. El burro no se podía comer. Decirle al que tiene ganado, no se podían comer burros. No se puede comer. Eso no le agregues más nada. Simplemente decirle al que tiene ganado, no se pueden comer los burros. No se puede comer los burros. No le puedes decir al que tiene ganado, zafaste, no le diga nada. No le agregue nada. Simplemente la Biblia no dice que el burro se puede comer. ¿Me está entendiendo? Lo otro que tenemos que ver, si sigo teniendo la imagen del burrito, no sé si usted se da cuenta, pero literalmente no hay mucho para comer. Porque diría la gente de campo, porque es puro hueso. Entonces por más que lo hierva, y lo hierva, y lo hierva, y lo hierva, va a ser muy poco, y dicen los que comen burros, dicen que la carne es muy dura. Entonces hay que hervirlo, y va a comer un poquitito. Hay gente que compraba una cabeza de un burro por $513. Es decir, una fortuna salía a comer una cabeza de un burro. Imagínate que lo único que había para comer era burros. Era tal la pobreza que no tenían para comer comida, sino lo más caro era comer burros. Decirle al que tenía al lado, mirá el hambre que había, decirle que lo mejor era comer cabeza de burro. Claro, pero prepárese porque todavía no he empezado a predicar. El tema es, lo más grave de este espíritu de sitio era que todos estos soldaditos estaban alrededor de esto. Toda la comida que estaba acá no podían llevar a otros pueblos, o telas o lo que sea, no podían llevar a otro pueblo. ¿Por qué? Porque si salían de este pueblo, ¿qué pasaba? Los mataban porque estaban sitiados. Ahora, nadie podía salir, pero tampoco podían ingresar productos de otro lado. ¿Por qué? Porque estaba todo cerrado el paso, entonces no podían entrar. ¿Me está siguiendo lo que quiero decir? Esto pasaba a nivel económico. Pero miren lo que pasó acá. Dice acá la Biblia, dice que la cabeza del burro costaba $513, es decir, 30.780 pesos. Una fortuna por algo que ni siquiera valía la pena. Pero después dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Me imagino, Alejandro, que usted lo habrá escuchado seguramente alguna vez en alguna prédica. ¿Lo escuchó alguna vez? No. Pastor, ¿usted escuchó esto alguna vez en alguna prédica? Porque yo sinceramente nunca entendí qué era. Bueno, le quiero contar que el cab era una medida de peso y era una medida de contención. Es decir, como nosotros medimos en gramos o kilogramos, ellos medían en cab. ¿Me sigue? Esto era, ¿cuánto ven acá el vasito? Esto era la medida de un cab. ¿Me sigue? Lo que dice acá la palabra es que este vasito lleno de estiércol de palomas costaba 5 piezas de plata. Esto, lleno de estiércol de paloma, salía 5 piezas de plata. Llevado a los dólares de hoy, este vasito lleno de caquita de paloma costaba $11. Traducido a plata argentina, son 660 pesos el vasito de caca de paloma. Entonces, usted me tendría que hacer una gran pregunta esta noche. Pastor, ¿se comía la caca de la paloma? No, pero dígamelo más fuerte. Si no, le voy a ver los goles de arriba que llegan los exámenes. Dígamelo más fuerte, por favor. Pastor, ¿se comía la caca de paloma? No, hijo querido, mi amor precioso, hija querida preciosa, no comían caca de paloma. Yo toda mi vida pensé en ese pasaje que comían caca de paloma. Pastor, ¿cómo van a comer comida de paloma? Yo siempre pensé que comían caca de paloma. Entonces pregúntale, ¿para qué servía la caca de paloma que era tan cara? ¿Para qué servía la caca de paloma que era tan cara? ¿Quiere aprender o
quiere reírse? Quiero aprender. Yo le voy a hablar en serio, yo no vine a perder mi tiempo. El frasquito lleno de caca de paloma era fertilizante, natural. Es decir, ellos sembraban y necesitaban un fertilizante. El fertilizante era la caquita de paloma. ¿Usted sabe que el estiércol de los animales es fertilizante? Bueno, el fertilizante más natural y más potenciómetro de ese tiempo era la caquita de paloma. Por eso ellos necesitaban multiplicar y reproducir lo que tenían, porque si no el sitio los iba a matar ¿de qué? De hambre. Entonces, el estiércol de paloma era carísimo, porque esto, abonando la tierra, se multiplicaba la cosecha muy fuerte, muy rápido. Es decir, si ponían una semillita, le metían fertilizante y iban a tener mucha cosecha y más cosas para comer. Si esto no estaba, iba a tardar un montón de tiempo y tarde que temprano se iban a quedar sin comida. Entonces yo nunca había podido entender el secreto del cap de estiércol de paloma. Siempre decía, comían caca de paloma, comían caca de paloma. No comían caca de paloma, era fertilizante. Decir hay que tener algo. Hoy aprendí que la caca de paloma es fertilizante. Por eso es tan importante era la comida como la cabecita del burro, pero también la paloma, o lo que hacía la paloma, para poder que sus cosechas se incrementen. Pero a lo que voy es, ¿cómo puede ser que dos cosas tan estrafalarias, por decirlo de una manera, era tan cara? ¿Cómo algo era tan cara la vida en ese momento? ¿Pero por qué? Porque estaban ante un sitio económico y todo lo que estaba acá adentro se lo iban a comer hasta que no haya más nada. Y mire cómo terminaba la historia, se iban a terminar comiendo entre ellos. ¿Usted me está siguiendo? El sitio era tan importante, la restricción económica era tan importante que se iban a terminar comiendo entre ellos. Pero o mejor dicho, podía haber algo peor que no solamente el sitio económico. Podía haber habido algo peor. Entonces pregúnteme en esta noche, ¿qué es lo peor que podía haber pasado? ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? ¿Habrá mis hijos de este lado? ¿Qué es lo peor que podría haber pasado, pastor? Me parece que ustedes los agarró el 6-1 del tsunami de ayer. ¿Habrá de este lado? ¿Qué es lo peor que podría haber pasado, pastor? Imagínense que acá estaban todos los muchachitos de la puerta rodeando la ciudad. ¿Qué es lo peor que podría haber pasado? Que los invadan y los maten a todos en cualquier momento. ¿Me está siguiendo? Hasta acá les perdonaban la vida, acá no entra ni sale nadie. Pero ¿y si a esto se le ocurría entrar adentro, matarlos a todos y conquistarlos? ¿Lo podían hacer, sí o no? Pero la mano de Dios los cuidó hasta ese momento. Entonces, claro, la cosa estaba bastante complicada. Pero dice ahí también la Biblia que había una mujer que fue a hablar con el rey porque otra mujer le dijo de comerse a su hijo, se lo comieron juntas, pero después le negaba al hijo. No voy a meterme a estudiar esto, porque sería muy morboso para mí hablar de esto. Yo lo hablo de una manera a modo ilustrativo. Estábamos en una época de tal locura y tal opresión económica que la gente se comía a sus propios hijos. Este es un relato de dos mujeres. Pero yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿cuánta gente se habrá comido hijos en ese momento? Era un momento de locura y opresión social, que ni aún tenían temor ni de Dios, ni tenían amor por sus propios hijos. No tenían temor por una muerte inocente, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, estaban viviendo una crisis económica profunda. Claro, yo a la conclusión que llegué después de estudiar un poco la Biblia, es que el pueblo de Dios, como en ese momento, le dio la espalda a Dios. Cuando uno le da la espalda a Dios, lamentablemente vienen consecuencias. Decir hay que tener lado. Cuando uno toma malas decisiones, vienen malas consecuencias. Entonces, claro, ¿por qué en ese momento del Eliseo se viene todo este debate económico y este sitio que Siria le estaba poniendo a Israel? Viene este debate económico porque lamentablemente el rey que estaba en ese momento era el hijo nada más ni nada menos que del rey de Acab y era hijo directo de la reina Jezabel. Era un terrible momento.
nada más ni nada menos que este muchacho, que yo le puse por sobrenombre Acabito, era el hijo nada más ni nada menos que de Acab y era el hijo de Jezabel. Si hubo un rey que fue terriblemente idólatra, manipulado, mala persona, perseguidor de los profetas, fue Acab, el papá de Acabito, como yo le puse por sobrenombre. La economía de este pueblo sufrió consecuencias del padre de Acab. Y Eliseo, como profeta, como un preapóstol, empezó a sufrir persecuciones, como lo sufrió Elías. Claro, porque los rebeldes y los desobedientes no entienden lo profético. Dice la palabra de Dios que el rey dijo, si esta situación económica sigue así, que se mueva Eliseo. No entendía nada, pobre hombre, pero claro, ¿qué querés con el papá y con la mamá que tenía? Me gustaría que por un segundo usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Vamos a ver por qué ese pueblo llegó a donde llegó. Deuteronomio 28, versículo 49. Como era una nación rebelde, Israel estaba lejos de Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Miren lo que Dios le prometía a los rebeldes. Deuteronomio 28, 49, que seguramente Dios le habló a la pastora estos días. Dice así, Jehová traerá contra ti, Dios le habla a Israel, su pueblo, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuela como águila, nación cuya lengua no entendías. Gente fiera de rostro, no lo mire el que tiene al lado. Gente fiera de rostro, te dije que no lo mires, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Comerá el fruto de tu bestia, el fruto de la tierra, hasta que perezcas. No dejará grano, no dejará el vino, no dejará el aceite, ni la cría de tus vacas, ni la cría de tus rebaños, hasta destruirte. Pondrá sitio, le dijo el Señor, pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará todas tus ciudades, la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y dice, y comerás la carne de tus hijos y la carne de tus hijas, tu Dios te dio en el sitio, en el apuro que te angustiará tu enemigo. Todas estas cosas Dios ya las había hablado de antemano para los pueblos rebeldes. Estaban en medio de una crisis por medio de su desobediencia. Dios les dijo a los rebeldes, les va a pasar esto, les van a sitiar, se van a comer a sus hijos, se van a comer todo lo que tienen, no les va a quedar nada, el enemigo los va a destruir. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes. Entonces escucha lo que te quiero decir. Cuando tú y yo entramos en situaciones de rebeldía, cuando tú y yo nos oponemos a la bendición del Padre, cuando tú y yo cerramos el corazón a Dios, mira lo que pasa. Vienen ciclos. ¿Qué pasó con nuestra nación? ¿Por qué vino por decirlo de una manera, por qué vino este sitio económico que comenzó el día lunes pasado? ¿Por qué comenzó? Pregúnteme, ¿por qué comenzó el sitio en nuestra nación? ¿Por qué comenzó el sitio en nuestra nación? Porque dijimos recién que cuando hay un pueblo rebelde, cuando hay un pueblo que no reconoce a Dios, viene la mano de Dios, el enemigo puede actuar y lamentablemente el sitio económico se activa. Ya pasaba antes de los tiempos de Cristo. Entonces pregúnteme, ¿qué fue lo que activó la maldición económica en Argentina? ¿Qué fue lo que activó la maldición económica? Hermano Alejandro, ¿me puede decir que hoy día fue el día de la Pachamama, que yo se lo recordaba a usted? 1 de agosto. El día 1 de agosto fue donde se celebra el día de la Pachamama, la adoración a la tierra. Los pueblos se reúnen a adorar a la tierra y vierten en la tierra vino, aceite y algunas cosas más y adoran a la madre tierra. ¿Usted sabe lo que hizo el presidente de la Nación Argentina? El presidente de la Nación Argentina, el señor Mauricio Macri, el ingeniero,
fue allí al norte donde se hacen estas prácticas. Él, de la mano de su esposa, se arrodillaron y empezaron a pactar y a tirar cosas para honrar a la Pachamama. Y según sus palabras, para bendecir a todos los argentinos a través de la Pachamama. Hello. Un presidente puesto por Dios, porque la Biblia dice que Él pone y saca reyes. Un presidente con la autoridad para bendecir, y ¿sabe qué nos hizo lamentablemente a nivel espiritual? ¿O qué le hizo a la Argentina? La maldijo. ¿Sabe cómo Dios mira eso? Dios dice, como me lo dijo hace mucho tiempo, Dios lo va a raer de la tierra, de tal manera que de Él no se hable nunca más. ¿Por qué? Porque maldijo a toda nuestra nación. Una persona que se opuso lisa y llanamente a la bendición de Dios y le fue a pedir la bendición a la tierra. ¡Qué persona tan bruta! Yo no quiero no le voy a decir a usted a quién tiene que votar en la primaria o en las elecciones de octubre. Pero simplemente le digo, hermano querido, hermana querida, este hombre lamentablemente nos ató a nivel espiritual o ató a la nación argentina. Lamentablemente, digo lamentablemente, el día lunes próximo pasado, perdió una elección histórica por más de 20 puntos. Nadie pierde una elección en Argentina entre el primero y el segundo por más de 20 puntos. Es decir, no existe lo que pasó. Pero ¿sabe qué? Cuando una persona le da la espalda a Dios, cuando un gobernante le da la espalda a Dios, lamentablemente habilita a Dios para que Él pueda hacer su justicia. Dijo la pastora cuando comenzaba, Dios ama justicia, juicio y equidad. Lo que nadie va a poder decir de Dios, de que Dios es un Dios justo. Claro, Dios no va a permitir que esta persona, como autoridad de una nación, maldiga nuestra tierra. Hermano querido, Él le fue a implorar a la tierra que bendiga a los habitantes. ¿Cómo Dios lo va a permitir? Hermano, hay que ser necio para hacer lo que hizo este hombre. Esta es la misma persona que quiso meter a la Argentina, en el culto que él practica. ¿Usted sabe qué culto practica el presidente de la nación? El presidente de la nación es budista. El presidente de la nación es de una organización que se llama El Arte del Buen Vivir. Para su organización, él es el primer presidente de su organización. El líder de esta organización estuvo antes que Macri sea presidente para darle su bendición. Él está también bajo cobertura, pero bajo la cobertura del mal. ¿Sabe qué quiso introducir a la Argentina el presidente de la nación? El islamismo, la adoración al Buda. ¿Sabe qué va a hacer Dios en estos días? Y escuche porque esto lo va a ver en estos días. Lo va a erradicar de la tierra y nunca más se lo va a conocer. Se va a ir de esta nación como el peor presidente de la historia. Y esta crisis económica tenía que suceder. Decirle que tenía al lado, esta crisis económica tenía que suceder. Pero miren lo que le estoy diciendo. Tenemos una crisis económica alrededor, a nivel país. Pero yo comencé diciendo en esta noche que cuando el Padre me habló me dijo dos cosas. No te olvides la palabra que solté sobre ustedes para el año, el tiempo de oportunidades. No te olvides tampoco, me decía el Señor, que yo te dije que venían 4 meses extraordinarios. Miren lo que pasa en 2 Reyes, capítulo 7. En medio de la crisis económica, hubo un hombre de Dios que se llamaba Eliseo. Eliseo dijo, oíd la palabra de Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seal de flor de harina un ciclo, y valdrá el seal de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, le dijo al varón de Dios. ¿Qué le dijo? A ver qué dice ahí. ¿Alguien que lo lea? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos,
mas no comerás de ello. ¿Sabe cuál es el problema que podemos tener usted y yo? Cuando un profeta de Dios suelta una palabra, como un padre espiritual como Eliseo suelta una palabra, el problema que podemos tener usted y yo es no creerla. ¿Sabe qué hizo el profeta? Dice que el profeta soltó una palabra, pero dice que este hombre no la creyó. Claro, porque este hombre estaba viendo, el que se apoyaba al lado del rey, este hombre estaba viendo con sus ojos naturales. Él vio que la nación de Israel estaba viviendo un sitio económico y que tarde que temprano se iba a comer entre todos ellos. Se iban a escasear los alimentos, no iba a haber más, toda la plata que tenían se le iban a tener que comer y se iban a terminar comiendo entre ellos. Entonces él estaba viendo eso. Y yo estoy mirando la tele, estoy mirando lo que pasa en las noticias y digo, Señor, ¿qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando? Un dólar a 70, un riesgo país a 1800. ¿Qué está pasando, Señor? La tele decía ruina, 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 incendio, 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 destrucción, destrucción, destrucción. Eso decía lunes, martes y miércoles. ¿Usted estuvo en Argentina? Sí. Entonces el padre me dijo, escucha, me dijo, la paternidad, me dijo, el espíritu de paternidad, mi corazón, me dijo el Señor, se ríe de la crisis económica. Yo no sé si usted me está escuchando, pero el Señor me dijo, hijo, la paternidad se ríe de la crisis económica. El Señor me dijo, hijo, la paternidad se ríe de la crisis económica. Me volvió a decir por tercera vez, hijo, la paternidad se ríe de la crisis económica. ¿Y sabe qué me dijo después? Me dijo, vienen 4 meses sobrenaturales, como nunca antes lo hemos visto. El apóstol me dijo, hijo, me dice, ¿sabe qué me dijo el Señor el martes a las 7 de la tarde, antes de subirme a la plataforma a predicar? Le dije, no, apóstol, ¿qué le dijo el Señor? ¡Vienen 4 meses! ¡Adelante! ¡Vienen 4 meses sobrenaturales de bendición económica! El Padre me dijo que nos iba a prosperar. El Padre me dijo que nos iba a bendecir. El apóstol me dijo, mira, me dijo el Padre, vamos a comprar autos, me dijo, vamos a comprar muebles, Dios nos va a prosperar en todas las cosas que le pidamos. Me dijo el Señor, Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Me dijo el apóstol, esta palabra solté sobre la iglesia martes a la noche. Anoche yo le dije a la iglesia, se vienen 4 meses de bendición económica abundante. Gracias. Y yo dije, wow. Wow, dije. Porque el Señor ya nos lo había dicho 10 días antes. Pero acá no hay competencia, acá hay una confirmación del Espíritu. Porque lo que nosotros estamos declarando, el apóstol ya lo declaró en la casa. Cuando un apóstol declara eso sobre una organización, las cosas suceden. Y los que estamos abajo de una cobertura como la que tiene el apóstol Carlos, las cosas empiezan a suceder. Y empiezan a suceder porque de arriba se declara. Cuando uno entiende paternidad, cuando uno sabe que el padre espiritual está bien y el padre le declara bendición, a mí esa bendición que mi papá está soltando me va a afectar. Cuando uno como padre espiritual suelta bendición sobre usted, la bendición tarde que temprano le va a llegar. Cuando dicen amén. Entonces el Señor me decía, no te olvides que vienen 4 meses sobrenaturales a nivel económico. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Poderoso. Mire, la Biblia dice en Romanos 1:16, la Biblia dice en Romanos 1:16, Romanos 1:16, dice la Biblia que el Evangelio es locura. Para el mundo el Evangelio es locura, pero para nosotros, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. El siervo de Dios, Eliseo, declaró que iba a haber prosperidad. El profeta Eliseo dijo que venía un tiempo de bendición económica. ¿Sabe qué pasó con el primer loco que estaba al lado y lo escuchó? Dijo que va a venir la prosperidad. Tenemos que estar tranquilos, mamá, porque si no le hacían caso al terrible profeta que fue Eliseo, ¿cuánto más nosotros? Amén. Por ahí hay alguien que me está escuchando donde llega la señal del audio. Hay gente que me está escuchando y va a decir, pastor, ¿cómo Dios les va a prosperar? ¿Cómo Dios les va a bendecir? Ustedes están locos, el país está medio perdido fuego.
quédese tranquilo si usted me está escuchando. Pero la bendición de esta casa es la que está trayendo bendición a este barrio. Cuando nosotros llegamos a este barrio, cuando nosotros llegamos a este territorio, esto era un antro. Esto era un antro, hermano querido, era una toldería donde estamos parados ahora nosotros. Hace 10 años atrás, ¿vos te acordás? Esto era cualquier cosa este barrio. Hermano, hoy si usted mira enfrente, tenemos la ampliación de la escuela, tenemos jardín de infantes, tenemos un establecimiento del Ministerio de la Provincia con el TAC 8, tenemos el nuevo el hospital, el centro de salud, tenemos lo que va a ser ahora mañana, va a ser las piletas, tenemos lo que están haciendo los servicios, tenemos los desagües pluviales que recién los terminaron, recién terminaron la estación de servicio nuevo, tenemos la rotonda hecha que antes no estaba. Hermano, algo está pasando. ¿Por qué? Por el establecimiento del reino en un lugar. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí decido creerlo. Porque esto antes no estaba. Y la iglesia es la que afecta. La iglesia, la bendición económica de la iglesia, la bendición económica de los padres espirituales es lo que afecta a los lugares. Acá el mero o el puro amor de Dios fue el que hizo esto posible. Hermano, la cabeza de un burro salía 513 pesos, no tenía ni siquiera esperanza de comer carne. Este pueblo ni siquiera tenía esperanza de comer pan. Miren lo que le digo. El frasquito de caca de paloma salía 660 pesos. Estaban inmersos en una locura. Pero ¿qué dijo el profeta? Pregúnteme, ¿qué dijo el profeta? Lo que el profeta dice ahí, mire, el profeta dice, 7.1, mañana el kilo de harina va a salir $1. Los 2 kilos de harina de cebada van a salir $1. Es decir, el kilo de pan iba a salir $1. Y los 2 kilos de harina de cebada iban a salir $1. ¿Qué le quiero decir con esto? Este pueblo sitiado no tenía ni siquiera esperanza de comer pan. Le quiero decir más, los pobres, los que eran más pobres, comían pan de cebada. En el pueblo de Israel, la gente pobre comía pan de cebada. Y el profeta dice, 2 kilos de pan de cebada van a salir $1. Ni siquiera tenían esperanza de comer, pero el profeta dijo, mañana. ¿Cuándo dijo? Mañana. La harina va a salir $1 y los 2 kilos de harina que come la gente va a salir, los 2 kilos van a salir $1. Es decir, Dios nos va a prosperar. Amén. El que estaba al lado dijo, ¿cómo va a ser eso normal? Si la cabeza de un burro sale $530, imagínate, nunca el kilo de pan va a salir $1. Si la cabeza de un burro cuesta $513 para alimentarse algo, porque ya le dije que con la cabeza del burro no se comía nada. Imagínense que le rompió la cabeza a ese hombre la palabra profética, porque él dijo, ¿cómo un kilo de pan va a salir $1? El problema, hermano querido, el problema no era del profeta, el problema no era de la gente, el problema es que la palabra profética siempre viene a traer un rompimiento. Amén. Entonces el tema está en cómo usted y yo nos situamos ante una palabra profética. ¿Cómo va a salir tan barata la harina? Si la cabeza de un burro cuesta $580, nunca un kilo de pan va a poder salir $1. Imagínate, eso no va a pasar, eso no puede pasar. ¿Y cómo que el pan de los pobres, los 2 kilos de harina, van a salir $1? Esto es imposible. Lo miró el profeta, me imagino, y le dijo, tú estás equivocado. Tú no sabes nada, tú eres un menso. Mira lo que está diciendo, si nos vamos a morir todos, si ya la gente se empezó a comer entre ellos. Pero yo también veo la misericordia de Dios, porque en este momento nadie hacía lo bueno. Pero el mero, el puro amor de Dios fue el que hizo que Él extienda su mano y que Él bendiga a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios amoroso. Amén. Yo te vengo a hablar en esta noche de ese Dios amoroso que sacó a un jovencito que era huérfano, porque cuando yo llegué a los 36 años de edad me dijeron que yo era huérfano, que me desecharon el primer día de nacimiento. Es decir, yo me crié con una familia postilla, yo no sabía que era huérfano. Pero ¿sabe qué? Si Dios con un huérfano lo pudo tomar, si Dios con un huérfano le dio una promesa, pero a los 48 años el mismo huérfano tiene un auto 0 kilómetros, tiene una casa nueva.
El Padre soltó una palabra en medio de la crisis económica, que Él iba a revertir la situación económica, que Él iba a bendecir a su pueblo, pero hubo una persona que no le creyó. ¿Qué problema para usted y para mí cuando se sueltan las palabras en lugares como estos, en este tipo de ambiente, y tú no le creas? ¿Por qué? Porque tú entras en lo que habla el espíritu cíclico del sitio. Dios dice que lo va a bendecir y usted diga, ¿será? Dios dice, te voy a prosperar, y vos sí, ¿será? Eso le pasó a ese hombre. Pero el profeta le dijo, la bendición va a llegar, pero ¿sabe qué? Por tu incredulidad tú no lo vas a ver. Cuando tú le cierras el corazón a Dios, cuando tú no le crees a Dios, cuando tú cierras tu corazón duro, cuando tú cierras tus ojos de dureza espiritual, porque no quieres entender, ni ver, ni vivir, ni dimensionar lo que Dios tiene para nuestra vida, tú no vas a ver la bendición de Dios. Hello. El profeta, el hombre de Dios, no habla por sí solo. El hombre de Dios no dice cosas lindas o feas porque se le ocurre. El hombre de Dios habla porque Dios le habla para que hable a su pueblo. El tema es qué haces tú y qué hago yo. Mire lo que te voy a decir porque lo puse en mayúscula. Mira este consejo que te voy a dar, y yo que tú levantaría la mano y la abriría para recibir este consejo. Mira lo que te voy a decir. Nunca juegues con un profeta de Dios. Nunca juegues con un padre espiritual, nunca juegues con un ungido de Dios, porque sabe que lo que tú no sabes es la unción que Él carga. Tú nunca sabes la unción que el hombre de Dios está cargando. Él carga un llamado, Él carga una asignación terrenal temporánea, Él carga lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sabe qué? Yo no cargo nada mío, yo cargo lo que el Padre me mandó a hacer. Yo no vine aquí porque tenía ganas. Yo no vine aquí a morirme de frío. Yo no vine aquí para estar así con la voz y a morirme de frío toda la noche. Yo vine a servir a Dios. Y con mis 48 años me preparo para vivir el doble de mi edad, para bendecir, para edificar generaciones, porque mi ministerio todavía no comenzó. Amén. Escucha, tú si me estás viendo, todavía no he comenzado. El problema está en la gente irrespetuosa. Tú tienes que ser respetuoso al hombre de Dios, a la persona que suelta la palabra en medio de la casa, porque esa palabra tarde que temprano te va a afectar. Y mira lo que te voy a enseñar en esta noche. Cuando tú te levantas a juzgar al hombre de Dios, cuando tú te levantas a juzgar la palabra, tú lo que no dimensionas es que ese hombre de Dios contiene o carga con una unción. ¿Sabe lo que pasa cuando tú te metes contra un ungido de Dios? Esa unción se encarga de defenderlo. Hello. Nunca te metas con un ungido de Dios. Si Dios lo puso, quédate tranquilo que Dios lo va a tratar. Pero tú nunca levantes la mano contra el ungido, porque ¿sabes qué? La unción lo va a defender. Y cuando entres en situaciones de miseria, de pobreza, de escasez, no creas que fue casualidad. Fue porque tú te levantaste contra el hombre de Dios. Dios siempre respaldará a sus ungidos. Hello. Dios siempre va a respaldar a sus ungidos. Pastora, me gustaría que me puedas leer, como le hiciste recién, que me puedas leer 2 Reyes, capítulo 7, por favor. Y me puedas leer una vez más desde el 1. Me puedas leer hasta del 1 hasta el 17, por favor, pastor. Dijo entonces Eliseo: Presta atención, por favor. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Qué había a la puerta? 4 hombres leprosos. ¿Qué había? 4 hombres leprosos. Ajá.
los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando las tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos, demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondiendo uno de sus siervos y dijo: entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Punto. ¿Qué pasó aquí? Tercer punto de esta noche. El cómo de Dios. ¿Qué pasó aquí? El profeta soltó una palabra y dijo: mañana la harina va a costar $1 y la harina de los pobres va a costar los 2 kilos $1. El profeta dijo mañana. ¿Cómo dijo el profeta? Mañana. Ahora, la palabra del profeta que viene del corazón de Dios tiene poder. ¿Cuántos saben eso? Amén. En este caso se está dando algo sobrenatural. Generalmente cuando Dios dice una palabra, Dios tarda en cumplir esa palabra. Pero Dios por boca del profeta dijo, mañana. ¿cómo dijo? Mañana. Entonces esa palabra empezó a germinar. Miren lo que pasó. Ya a la noche estaban todos peleados. A la noche los que estaban oprimiendo al pueblo. A la noche el ejército que lo estaba oprimiendo al pueblo de Dios. A la noche ya estaban todos peleados. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo escuchó como una gran... El pueblo vecino, el enemigo, el que lo estaba sitiando, dice que escuchó ruidos, escuchó gritos, escuchó un movimiento de caballos. Dijo: estos los van a matar a todos, tenemos que irnos.
se iban a morir, dice que se iban a morir todos de hambre, pero dice que el profeta suelta una palabra. Mañana van a bajar los precios. Decirle que tenía al lado, mañana van a bajar los precios. Mañana van a bajar los precios. El profeta soltó una palabra, viene bendición económica. Decirle que tenía al lado, viene bendición económica. Viene bendición económica. El profeta dijo, vamos a ser prosperados. Claro, ¿qué pasó en ese momento? El hombre este que dice la Biblia no le creyó. Pero ¿qué pasó acá? La palabra no vino de boca del hombre, la palabra vino de boca de quién? Dios. De Dios, ¿por medio de quién? Del profeta. Cuando un profeta suelta una palabra, ya esa palabra Dios la empieza a respaldar. A la noche, por medianoche, ya ellos estaban todos peleados, los que estaban sitiando al pueblo de Dios. Mire lo que pasa. Dios hace que ellos se peleen y que ellos salgan huyendo. Pero dice también la Biblia, lo que decía la pastora, lo que dice la Biblia es que Dios levanta a 4 leprosos. Dice que 4 leprosos van a donde estaba el ejército enemigo y cuando llegan a ese lugar no había nadie. ¿Dónde estaba la gente? Había huido porque pensaron que Dios, el pueblo de Dios se iba a levantar y los iban a matar a todos. ¿Qué pasó? Cuando ellos llegaron no había nada. Ahora, Dios usó a esos leprosos para poder ir a ver lo que estaba pasando. Hay un secreto de estos leprosos. Ellos dijeron, si vamos a donde está el enemigo y nos matan, nos matan. Si seguimos más, nos van a matar igual. Y nuestra enfermedad también nos va a matar. Entonces, entre muerto y muerto, vamos a ver qué está pasando. ¿Qué pasó? Cuando llegaron, no había nada, porque el Señor los había echado, los sacó corriendo a cada uno de los enemigos del pueblo de Dios. Pero miren lo que le voy a decir en esta noche. Y quédese tranquilo que me falta un montón. Porque veo que el pastor dice, voy terminando. Yo no voy terminando, porque es poderoso lo que el Padre está hablando. Miren lo que pasó acá. El Padre dio una gran victoria. Pregúnteme, ¿a quién usa Dios para las grandes victorias? ¿A quién usa Dios? No, pregúnteme lo fuerte. ¿A quién usa Dios para las grandes victorias? El Señor usa para grandes victorias, anótelo porque usted no se lo va a olvidar nunca más. Dios usa a perfectos desconocidos. Amén. Nadie conocía a estos leprosos. Es más, los leprosos vivían afuera de la ciudad porque eran personas inmundas. Eran incalificables porque vivían afuera de la ciudad. No eran tenidos en cuenta porque vivían fuera de la ciudad. Eran desechados para la sociedad. Teóricamente no tenían futuro para nada. Ni siquiera tenían familia porque eran leprosos. Eran don nadie. Ahora mire lo que le voy a soltar. Levánteme su manito y créalo con todo su corazón. Dice que cuando Dios va a dar una gran victoria, usa perfectos desconocidos. Mire, usted y yo somos como los leprosos. Usted y yo éramos incalificables. Usted y yo no éramos tenidos en cuenta. Usted y yo habíamos sido desechados, muchos de nosotros. A mí ya me habían tirado, no era aborto, pero era un aborto con patitas que me iban a tirar el techo de basura. Mira, a la gente desechada, a la gente desconocida, a la gente incalificable, Dios la está preparando en este tiempo para que sean los grandes conquistadores de mañana. Vamos, denle un aplauso al Rey de Gloria. Usted y yo éramos como los leprosos. Pero ¿sabe qué somos usted y yo hoy? Pregúnteme, ¿qué somos hoy? Somos usted y yo. Somos los candidatos a ser los liberadores de nuestra generación. El Padre nos está preparando para ser los candidatos, para ser los liberadores de nuestra próxima generación. Dice que los leprosos dijeron, hoy es día de buena nueva, hoy tenemos que decir lo que está pasando, hoy tenemos que hablar de esta conquista. Pregúntele al que tiene al lado, ¿qué vas a hacer con lo que Dios está haciendo en tu vida? Dice que los leprosos fueron a hablar de lo que habían vivido. Hermanos, si nosotros nos quedamos con nuestras bendiciones, si nosotros nos quedamos con lo que el Padre está haciendo con nosotros, nosotros seríamos gente mal agradecida. Una hermana estos días vino a nuestra casa, vino preocupada, llorando, porque le habían diagnosticado una enfermedad que nadie sabía qué era.
en sus ovarios. Le dijeron, usted tiene algo grave. Miraba los estudios y decían, vos te vas a morir hoy, mañana pasado. No sabemos de qué, pero lo que vos tenés es grave. Te va a morir. Después vino de vuelta, los médicos no me dan turno, no me dicen que tengo, estoy grave, me voy a morir. Vino con un termómetro en la boca, vino con la bolsita de hielo, vino con un yeso, dijo, no sé lo que me pasa, pero algo grave me está pasando, me estoy por morir. Oramos por esta hermana que se estaba por morir. Se hizo un té de embarazo por la duda, dijo, a ver si volvamos a descartar cosas. Fue a verse el té de embarazo, estaba de 4 meses. Es decir, lo que el mundo le profetizaba que se iba a morir, ella le creyó la palabra de Dios, ella le creyó a los profetas, y lo que la tipa se iba a morir, mañana va a ser mamá de un hijo. ¡Wow! Yo hubiera aplaudido al Señor. Pero ¿por qué seríamos desagradecidos? Porque si esta hermana preciosa que está sentada acá adelante, si ella no daría testimonio del poder de Dios, seríamos ingratos. Yo no sé si usted lo que Dios ha hecho con usted, yo no sé lo que ha hecho Dios con su vida, pero usted sí tiene para contar un testimonio. Usted tiene lo que Dios ha hecho en su vida, usted tiene lo que Dios ha hecho en su familia. Hoy decía mi esposa, hablaba de los hijos que se compraron el segundo auto. Tengo 48, a los 40... A los 39 compré mi primer 0 kilómetros. Ellos me van ganando 15 años adelante. Imagínate. Si ellos no dimensionan que son bendecidos, si ellos no se dimensionan que son prosperados, wow, yo no sé lo que esperarán. A los 20 y pico de años ya van cambiando su segundo auto. Yo a los 39 compré mi primer 0 kilómetros, imagínate. Pero yo vengo a profetizar en esta noche. Así como profetizó el profeta Eliseo. El profeta Eliseo profetizó prosperidad en medio de una hecatombe a nivel nacional. El profeta Eliseo profetizó en medio de una crisis donde se comían sus propios hijos. Porque el diablo es tan cíclico que siempre viene a traer las generaciones, mutilar las generaciones, comerse a los hijos, romper generaciones. Lo que el diablo quiere hacer siempre es truncar generaciones de bendición. El diablo es cíclico. Yo vengo a profetizar en esta noche. En el nombre del Padre vengo a hablar y vengo a decir y a profetizar. Una vez más se viene el crecimiento sobrenatural que nunca antes hemos tenido. El diablo nos vino a traer un sitio. El diablo vino a decir que estábamos liquidados. El diablo vino a decir que en cualquier momento esto iba a cerrar. Ha planeado conmigo toda la maldición, toda la destrucción, toda la orfandad. Se va a tener que quedar con las ganas. Ellos pensaban que se iban a morir de hambre. Ellos pensaban que se iban a comer entre ellos. Pero hermano, una vez más vengo a soltar la palabra. El diablo pensó que nosotros no íbamos a morir de miseria, que nosotros íbamos a entrar en situaciones de miseria, de escasez, en medio de una Argentina que está prendido fuego. Y yo vengo a decir que vienen 4 meses sobrenaturales, donde vamos a ser más prosperados y más bendecidos que a lo largo de todo el año. Y más me animo a decirte, vamos a ser más bendecidos que en toda nuestra vida. Vamos, denle un aplauso al Señor. Me meto en el cuarto punto de esta noche y quédese tranquilo que ahora estoy acercándome al final. Me queda 2 horas más. El cuarto punto es: Dios siempre cumple sus promesas. Le puse obvio, el Padre siempre cumple con sus promesas. Miren lo que dice ahí la Biblia, versículo 16. Entonces el pueblo que estaba perdido, el pueblo que estaba sitiado, el pueblo que se estaban comiendo entre ellos y que tarde o temprano se iba a morir. Miren lo que dice el pueblo. El pueblo salió, saqueó el campamento de los sirios, es decir, le sacaron todo lo que tenía, le sacaron al agua la maceta, le sacaron todo. Pero mira aquí lo poderoso, aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Mire lo que dice el versículo 16, y como diríamos nosotros los que estudiamos teología, el versículo 16, la parte B. Dice la parte B del 16 de Segunda Reyes, capítulo 7, y fue vendido
el kilo de harina a $1 y fue vendido los 2 kilos de harina para los pobres a $1 conforme a la palabra que Dios había enviado. Y mire lo que pasó aquí. Presta atención. Dice, y el rey puso en la puerta al hombre, entre paréntesis, al incrédulo que no agarró la palabra del profeta. Y mire lo que le pasó. Y dice, el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre su brazo se apoyaba. Y mire lo que le pasó. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a la palabra que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Te lo vuelvo a decir, cuando tú te metes contra un siervo de Dios, cuando tú te metes contra la palabra de Dios, tú no te das cuenta que cargas contra una unción, y la unción del siervo de Dios, siempre la unción se va a defender sola. El Padre siempre cumple con sus promesas. Versículo 19. A la cual aquel príncipe no le creyó lo que el profeta había dicho, y el profeta le dijo, he aquí, lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Versículo 20, y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. ¿Qué pasó con la incredulidad? ¿Qué pasó con la deshonra? Fue atropellada. ¿Qué pasó con la falta de honra al hombre de Dios? Fue atropellada. ¿Qué pasó con la incredulidad? Fue atropellada. ¿Qué le dio Dios a su pueblo? El pueblo que estaba en maldición, el pueblo que estaba en miseria, el pueblo que estaba en pobreza. Dice la palabra de Dios que Dios le dio, como nos decía la pastora hoy, más de lo que ellos esperaban, porque ellos iban a buscar a ver qué había. Ellos fueron a buscar una tapita de Coca-Cola, se encontraron con la botella de Coca-Cola, con el dueño de la fábrica de la Coca-Cola, con la fábrica de Coca-Cola, con toda la Coca-Cola, y se tomaron toda la Coca-Cola. Es decir, se toparon con más de lo que esperaban, porque como nos enseñaba la pastora hoy, Dios nos da a nosotros no solamente lo que pedimos, nos da más de lo que pedimos y nos da muchísimo más de lo que esperamos. La bendición de Dios es completa. Dios no nos da un poquito. Tú no tienes un Dios que te va a dar una tapita de Coca-Cola. Hello, si tú le crees a Dios, Él te va a dar la empresa. Si tú le crees a Dios, Él te va a dar la empresa. Él no te va a dar la tapa de Coca-Cola. Señor, ¿qué va a pasar con mi nación? Cuando abro los ojos, 9 de la mañana, miro el anuncio del presidente y dice, voy a subir las asignaciones por hijo. Voy a subir las asignaciones para los estudiantes, voy a subir el salario, voy a congelar los precios, voy a sacar el IVA, es decir, voy a empezar a ayudar a la gente. Lo que no hice en 4 años, me acordé ahora lamentablemente, y lo voy a empezar a hacer. El país que está en llama dice que ahora todos los precios quedaron para abajo. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. Los precios que antes estaban a punto de explotar, no, yo no sé si usted me está entendiendo. Los precios que estaban por explotar, ahora están abajo. Pero cuando un profeta de Dios suelta una palabra, esa palabra empieza a germinar, esa palabra empieza a traducirse. El apóstol Carlos me dijo, tú tienes que estar tranquilo, porque esto viene.